Bienvenidos a Multipolar, el podcast sobre política internacional y su relación con América Latina y el Perú. El día de hoy vamos a analizar desde diversas fuentes, como siempre, la importancia de la inclusión de nuevos países al grupo de los BRICS. Este grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se ha visto incrementado en los últimos días y vamos a analizar además cuál es su real potencial como nuevo grupo supranacional y además su implicancia con las relaciones en todo el continente latinoamericano. Vamos a empezar para ello con la primera de las fuentes, que es el Washington Post. Analizaremos además también lo que dice El País. Utilizaremos además la agencia alemana de noticias Deutsche Welle y además la agencia de noticias rusa Sputnik para tener un balance entre los medios de comunicación. También analizaremos algunas infografías que nos den a entender cuál es la realidad, magnitud de este evento. Empecemos por lo que dice The Washington Post. La verdad es que hay muy poca información publicada en los medios estadounidenses. Es cierto que en la versión en inglés hay algunas notas publicadas, pero no a tal profundidad como si lo hacen algunos medios de comunicación de América Latina, de África, de Rusia y otros países que no pertenecen a este grupo occidental, ¿no? Sin embargo, hemos logrado encontrar algunos análisis, un editorial en el caso del País, y veremos pues cuál es la perspectiva que ellos le dan, ¿no? Por ejemplo, si citamos algunos medios de comunicación españoles, como El Economista, ha sido muy crítico días antes de que se inicie la cumbre. Vaticinó que esta iba a ser pues un completo desastre y que además no iba a tener ninguna implicancia en el mundo. Sin embargo, vemos pues que en la práctica ha significado un nuevo golpe, llamémoslo así, para el orden actual unipolar. Pero veamos qué nos dice el Washington Post. Dice en su traducción al español, es una traducción libre. Nos dice: 6 países se unirán al grupo BRICS. China califica su expansión como histórica. Tenemos una foto del líder chino Xi Jinping de izquierda, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov a la derecha, quienes asisten a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo el jueves pasado. Según la nota de Washington Post, nos dice: el grupo BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, agregará 6 naciones a sus filas el próximo año, mientras Beijing y Moscú presionan para que el conjunto de economías emergentes evolucione y se convierta en un fuerte contrapeso al dominio global. Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se unirán como miembros en enero, dijo el jueves el anfitrión de la cumbre, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, último día de la reunión de 3 días en Johannesburgo. El anuncio marcó la primera expansión desde que Sudáfrica se unió en el 2010 por invitación de China. Para Beijing y Moscú, agregar miembros es parte de un esfuerzo de larga data y a menudo frustrado para convertir una agrupación en gran parte simbólica en un vehículo para remodelar las estructuras comerciales y financieras internacionales para proteger sus intereses contra futuras sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Más adelante vamos a ver también las declaraciones de cada uno de los países. En el editorial de El País, el periódico español, nos dice que el grupo de las potencias emergentes incorpora a 6 nuevos miembros para fortalecer su desafío a Occidente. Dice que representa los BRICS una cuarta parte del PIB global y ha concluido esta semana en Johannesburgo con la decisión de proceder a la primera ampliación del grupo desde el 2010. A partir de enero del 2024, los países antes mencionados, Arabia Saudí, Egipto, Argentina, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán, se sumarán a este grupo que busca tener más peso en la geopolítica global, liberarse de las tutelas occidentales y profundizar en la cooperación del denominado Sur Global, pese a configurar un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista económico, militar y político, no exento de enfrentamientos entre sí, como el que mantienen China e India. Este BRICS ampliado aspira a acabar rivalizando a la larga con el G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
pero esa posibilidad aún queda lejos. La ampliación de los BRICS se produce cuando dos de sus miembros, China y Rusia, se encuentran crecientemente enfrentados a los países occidentales, en un caso por la guerra tecnológica y comercial que Pekín libra con Estados Unidos y en el otro por la guerra en Ucrania. El acuerdo es en todo caso una pequeña victoria para China, principal promotor de la ampliación. Los nuevos miembros del grupo incluyen a varios de los mayores productores de energía que se suman así a los mayores consumidores del mundo en desarrollo, lo que confiere de repente al bloque un enorme peso demográfico y económico. Aquí quiero hacer una pausa porque en la mayoría, después de los otros medios que vamos a analizar, sobre todo desde la parte occidental, se hace hincapié en el hecho de que los países participantes tienen ciertas diferencias y ciertos conflictos, y eso es realidad. Sin embargo, en la práctica, tal y cual ha pasado en el G7, en su momento en el G10, en el G20, estas diferencias existen, ¿no? ¿O acaso no existen diferencias, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá para algunos temas migratorios? ¿O acaso no han existido diferencias entre Alemania, Francia, Italia en la crisis migratoria, o en el momento cuando se distribuyen además los fondos de la Unión Europea para la recuperación y para otras actividades? Por supuesto que existen siempre ciertas rivalidades. El tema que tienen en la actualidad China e India por el tema de los microprocesadores, por la transferencia tecnológica, por los recursos también energéticos que uno y otro quieren manejar, pues es un tema que tendrán que aprender. Pero creo que lo más importante de esta nueva alianza de los BRICS es el objetivo final. Vamos a ver luego en las declaraciones tanto de Putin como del canciller Lavrov y del presidente chino, que apuntan como grupo hegemónico a superar esas barreras que el mundo actual unipolar le pone al comercio internacional. Es decir, en algunos casos las barreras que ponen las sanciones, los chantajes económicos que existen desde siempre, cuando los países más grandes no permiten que los países más pequeños comercien con los no aliados de estos países grandes o con países que son directa competencia para ellos. Es decir, se está intentando de que este nuevo mecanismo de los BRIC sirva como una nueva plataforma mucho más independiente, pero sobre todo, y ese es el tema principal de las declaraciones de muchos de los países, dejar la dependencia del dólar, es decir, generar los mecanismos, además del Banco BRICS, que ya es una estructura que está en funcionamiento y que se está desarrollando e implementando, puedan los países generar medios de pago en su moneda local, abaratando evidentemente cada uno o cada una de las acciones comerciales y de inversión que se puedan hacer, porque creo que esto es lo más importante de esta nueva asociación. Desde el punto de vista de la agencia alemana de noticias, se centra en el tema de Argentina, que creo que es uno de los países que sale más a flote en este anuncio que han hecho los BRICS por los problemas claros que tiene el país, por la gran recesión que está pasando y pues también por las próximas elecciones a las cuales se va a enfrentar, y en la que existe un candidato que habla pues de una liberación completa de el país, empezando por la dolarización de su economía. La agencia alemana se centra básicamente en las numerosas solicitudes que existen de ingreso a los BRICS. Unos 40 países habían manifestado su deseo de ingresar en los BRICS y se han recibido expresiones formales de interés de 23 países, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras, Venezuela. Más adelante vamos a analizar por qué estos países quieren ingresar. Y en el caso de Argentina, el presidente de Brasil, Lula da Silva, subrayó el primer día de encuentro que es muy importante que Argentina esté en los BRICS. Vamos a ver qué dice además la agencia de noticias Sputnik, la agencia rusa, para tener una visión desde todos los frentes. En un análisis que hace Angélica Ferrer, nos dice que la eventual ampliación del bloque BRICS ayudará a este grupo a concretar su poder y su independencia frente a la influencia de las naciones occidentales. Esta medida fue aceptada por los integrantes de este grupo durante la 15ª cumbre de los BRICS, que se lleva a cabo del 22 a 24 de agosto en Johannesburgo. El tema figuraba como uno de los más relevantes en la agenda de los participantes, quienes señalaron que antes de concluir el evento darán más detalles al respecto.
Entre las naciones que han mostrado interés en formar parte de este grupo están Argentina, Arabia Saudita, Bolivia, Bielorrusia, Cuba, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Honduras, Irán, Palestina, Turquía y Venezuela. Quiero centrarme básicamente en cómo es que se van a compaginar los lazos occidentales según el análisis de esta especialista. Una de las dudas principales que se genera tras el interés de las naciones en sumarse a los BRICS es qué pasará con sus lazos con Occidente, ya que varias de ellas cuentan con acuerdos comerciales con Estados Unidos o Europa. El doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomás Milton, considera que es posible compaginar ambos rubros, siempre y cuando los planes de esos países no viren totalmente contra Estados Unidos y sus aliados. Estos países que se pueden incorporar a los BRICS tendrán una visión muy pragmática de su acción hacia el exterior. Esto significa que no romperán de tajo su relación con Estados Unidos y con Europa, pero sí van a lograr mejorar los términos en los que están negociando con ellos actualmente. Evidentemente, pues se generan nuevas barreras que los países que se benefician en la situación actual del mundo desean mantenerse. Por eso es que también se hace un análisis de cuáles serían las posibles barreras de Washington y Bruselas ante esta ampliación de los BRICS. El crecimiento de los BRICS puede generar repercusiones por parte de Occidente y, de acuerdo con los expertos, esto puede darse a través de sanciones económicas. Por otra parte, también se utilizarían mecanismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para amedrentar a los países y que difícilmente tengan una mayor participación, como le ha ocurrido a Brasil o China, que han luchado contra ello. Básicamente, Occidente buscaría contener los posibles intentos de los BRICS de salirse de alguna manera de las normas establecidas por el sistema financiero y económico. Van a tratar de generar divisiones al interior del bloque y de crear competencia entre ellos para que de alguna manera no se logren fortalecer entre ellos y de la manera que desean. Ya lo hemos visto con China y la India, que sin duda son los grandes gigantes asiáticos. Eso ha ocurrido por cuestiones demográficas, explica. Antes de pasar a lo que esto va a significar en el plano económico y financiero, quisiera que veamos algunas de las comparativas que existen entre el PIB de los grupos asociados por países. Si vemos la comparativa que ha sucedido en los últimos años del PIB de los BRICS y el G7, vemos que los BRICS, que son el color azul, los nuevos miembros este color celeste claro, y los del G7, que son el verde, podemos ver que en el año 1995 las economías BRICS generaban o eran el 16.9% del PIB mundial, mientras que el G7, integrado, como ya lo hemos visto, por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, significaba el 44.9%. En el 2010 esta cifra ya se va equiparando de alguna manera, se llega al 26 contra el 34, y en el 2023, con las nuevas incorporaciones de los BRICS, ya se pasa a tener el 36.9 contra el 29.9. Si vemos, pues incluso sin las nuevas incorporaciones de los países, ya el BRICS significaba un mayor porcentaje en la participación mundial. Además, quisiera mostrarles esta infografía que ha preparado Russia Today, donde se hablaba pues de la actualidad y de los países que habían solicitado su ingreso. Aquí, por ejemplo, no está contemplada Etiopía. Esta era una infografía que se había creado días antes de la cumbre, pero que luego pues se ha visto actualizada. Sin embargo, creo que es interesante que podamos analizarla, porque si bien es cierto que Brasil, Rusia, India y China, más Sudáfrica, son los miembros activos, ya de por sí significaba pues algunos de los países, para empezar, más grandes del mundo, por Rusia territorialmente, India y China en cuanto a población, y a lo que nos interesa a nosotros en el continente latinoamericano, pues Brasil era evidentemente uno de los países más fuertes. En Sudáfrica, por supuesto, lo era en África lo era, por supuesto, Sudáfrica. Sin embargo,
Si analizamos un poco las nuevas inclusiones, estamos viendo que Irán, una potencia atómica, ya pertenece al grupo de los BRICS. Están muy cerca, por ejemplo, Bolivia, que tiene, como ya lo hemos visto en un análisis anterior, las mayores reservas de litio, que es el material del futuro, como muchos especialistas lo han aceptado. Están los Emiratos Árabes Unidos, que se han consolidado en el mundo árabe como el país de tránsito entre Asia, Europa y el mundo árabe por la coyuntura actual. Además, por supuesto, del poder adquisitivo y las grandes reservas de petróleo que tiene. Está Kazajistán, que para muchos no significaría nada, pero en la práctica es el primer productor y además uno de los países con mayores reservas de uranio, producto necesario para las centrales eléctricas atómicas de muchos países europeos, donde se genera la energía por medio del uranio, pues es estratégico. Turquía, como muchos sabemos, es el país que más se ha beneficiado en la actual coyuntura entre Rusia y Ucrania, porque todo el transporte aéreo, marítimo y del comercio pasa en la actualidad por Turquía, así que además en la región también del Mar Negro es uno de los países más potentes. Y finalmente Venezuela, pues que cuenta con una de las reservas más grandes del mundo en petróleo. Así que si lo analizamos a grandes rasgos, pues evidentemente estamos frente a un grupo muy potente, como ya lo habíamos visto, y el análisis que hacen los analistas, pues se trataría de más del 31.5% del Producto Interno Bruto global y el 42% de la población global. Es decir, se han logrado unir casi la mitad de la población del mundo en un solo bloque económico y comercial que evidentemente les permitirá un tipo de comercio más igualitario, mucho más independiente y, lo que es también muy importante, en monedas o en condiciones favorables para cada uno de los países. El Banco Mundial dio a conocer que Rusia, país que forma parte del bloque, por primera vez superó los $5.000 millones en términos de paridad de poder adquisitivo. Esto durante el 2022, lo que la posiciona por encima de las tres grandes economías de Europa, que son Francia, el Reino Unido y Alemania. Otro de los temas a tratar en este panorama es el uso de una moneda común del bloque. Ambos especialistas destacan que aún es pronto para alcanzar el uso de una divisa en general y que lo más viable en un corto y mediano plazo es que los integrantes del grupo comercien con sus propias monedas. Es muy complicado tener ahora una moneda única, ya que se necesita un proceso de integración en materia de política fiscal y monetaria más profunda. Al final de la jornada, cada banco central de los integrantes del bloque deberá resolver la situación de la conversión. Sin embargo, por el poder económico con el que cuenta especialmente China, es posible que su moneda, el yuan, se pueda convertir en la base para un intercambio más efectivo, estima Muñoz Bravo. Claramente estamos, como lo hemos analizado desde diversos medios de comunicación, en una situación nueva en el mundo. Como lo hemos venido diciendo, esta nueva configuración multipolar de la realidad del mundo permitirá, por supuesto, que países con menos recursos o con ciertas dificultades puedan acceder también a diversos mercados. Lo que podría ser posible el BRICS en este contexto es permitir que países con menos capacidad de exportación pues puedan unirse o puedan trabajar en un solo mercado, que sería o que representa, como ya lo hemos visto, casi la mitad del mercado mundial actual. Por eso es que es muy importante. Lamentablemente se iniciará seguramente una lucha de poderes entre los bloques económicos tanto de Occidente como del resto del mundo por mantener o ganar una hegemonía en este nuevo orden mundial. Ya hemos ido viendo que algunas acciones pues se han ido configurando para de alguna manera llamar la atención de algunos países que ven con cierto interés el acceso a los BRICS. En el caso del Perú, evidentemente tendrán que las autoridades tomar decisiones mucho más sabias para saber si es que es o no interesante para el país la solicitud de ingreso en los países o en el grupo de los BRICS, que en la actualidad cuenta con 5 nuevos miembros más. Particularmente creo que es una alternativa muy positiva dada la complementariedad que existe
existe entre la oferta exportable peruana y la necesidad de estos países. Recordemos que países como China, la India o la propia Rusia pues están necesitados de productos agropecuarios o agroindustriales que podrían producirse desde el Perú. A esto hay que sumarle también los recursos minerales con los que cuenta el país y también otros productos denominados superfood o productos naturales sin aditivos químicos que permitan pues llevar un nivel de vida saludable. Esta es una tendencia que, si bien se ha empezado en varios países occidentales, pues está distribuyendo a otros países, entre los cuales podrían estar este gran mercado que significan los BRICS. Por eso creo que es una alternativa interesante que el país tendrá que tomar en consideración de manera soberana si es que lo permiten sus socios occidentales. Esto ha sido Multipolar, el podcast sobre política internacional y su influencia en el Perú y en América Latina. Este podcast también está siendo retransmitido en Informativo Sputnik Mundo. Síganlos en el Facebook y en todas sus redes sociales, y a nosotros en el YouTube. Nos vemos la próxima oportunidad. Chao.